¿Qué sucede cuando una simple observación desmorona una mentira cuidadosamente construida? ¿Qué abarca décadas? Para Clara Hara, una camarera ahogada en deudas y las facturas médicas de su madre, era solo otro turno agotador en uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York. Para Alistair Finch, el titán multimillonario de la industria sentado en su mesa, era una cena para cerrar otro acuerdo multimillonario. Pero un destello de oro en su dedo, un escudo familiar con un grifo sosteniendo una llave rota, lo cambió todo. Una sola frase inocente de Clara Hara. Mi madre tiene un anillo igual al suyo. Fue la chispa que encendió una tormenta, desentrañando una historia de amor perdido, traición y un secreto que podría derribar un imperio. El aire en Aurelia estaba cargado con el aroma del aceite de trufa y el dinero silencioso. Las conversaciones eran murmullos, las risas estaban contenidas y el tintineo de los cubiertos sobre la porcelana era la sinfonía principal del restaurante. Para Clara Hara Evans, este era el soundtrack de su vida, o al menos de la parte que pagaba las cuentas. A los 26 años, se movía con una eficiencia nacida del agotamiento. Su sonrisa, una máscara bien practicada que ocultaba los cálculos frenéticos que constantemente corrían por su cabeza. La receta trazada de su madre, el cheque de alquiler que iba a llegar peligrosamente tarde, el segundo trabajo limpiando oficinas al que tendría que apresurarse después de este turno. Su delantal blanco y almidonado se sentía como un uniforme en un ejército luchando una guerra perdida. Esa noche, su sección incluía la codiciada Mesa 7, ubicada en un rincón forrado de terciopelo que ofrecía privacidad y la mejor vista del horizonte de la ciudad. Estaba reservada para un solo hombre, Alistair Finch. Incluso si no seguías las noticias financieras, conocías el nombre. Finch Global Enterprises era un coloso. Su logo estaba estampado en todo, desde productos farmacéuticos hasta satélites privados. El propio Alistair Finch era una leyenda viva, un hombre que había heredado una fortuna respetable y la había multiplicado hasta convertirla en un imperio. Estaba en sus últimos 60 años, con un cabello plateado peinado hacia atrás desde un rostro que parecía tallado en granito. Sus ojos, de un azul pálido y penetrante, no pasaban por alto nada. Recorrieron a Clara Hara. Mientras se acercaba, una evaluación rápida y despectiva que la hizo sentir menos como una persona y más como un mueble. Buenas noches, señor Finch, dijo ella, su voz suave y profesional. ¿Puedo ofrecerle agua para empezar? ¿Natural o con gas?, gruñó él, sin levantar la vista de un documento que había colocado sobre la mesa. El hombre frente a él, más joven y visiblemente nervioso, se movió en su asiento. Clara Hara llenó los vasos, sus movimientos económicos y silenciosos. Al colocar el segundo vaso, sus ojos fueron atrapados por un destello de luz desde la mano del señor Finch. Llevaba una única pieza de joyería. Un pesado anillo de oro con un sello en su dedo meñique derecho. No fue el oro lo que llamó su atención, sino el diseño grabado en la superficie plana. Era intrincado y poco común. Un grifo con las alas extendidas, sus garras sosteniendo una llave claramente rota por la mitad. Un escalofrío la recorrió, un extraño destello de reconocimiento. Completamente fuera de lugar en el opulento comedor. Su respiración se entrecortó. Había visto ese anillo antes. No en la televisión o en una revista, sino en la palma de la mano de su madre, guardado en una pequeña caja de terciopelo desgastada. Su madre, Elena, era una sombra
de lo que fue alguna vez. Su mente, una hermosa habitación desordenada donde los recuerdos comenzaban a desvanecerse y caer como viejas fotografías de las paredes. Pero algunas cosas permanecían nítidas, ancladas a una emoción profunda y resonante. El anillo era una de ellas. Elena lo sostenía durante horas, sus dedos trazando el grifo y la llave rota. Sus ojos distantes con una tristeza que Clara Ara nunca pudo comprender completamente. Era lo único de valor que poseía. Una reliquia de una vida antes de Clara Ara, una vida de la que rara vez hablaba. Las palabras salieron de la boca de Clara Ara antes de que pudiera detenerlas. Una simple observación sin malicia. Disculpe, señor, dijo suavemente, olvidando momentáneamente su actitud profesional. La cabeza de Alistair Finch se alzó de golpe, sus ojos azules instantáneamente fríos con irritación por la interrupción. Clara Ara señaló tentativamente hacia su mano. Lamento molestarlo. Pero ese es un anillo hermoso. Es solo que mi madre. Ella tiene un anillo igual al suyo. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. El zumbido bajo del restaurante pareció desvanecerse en la nada. El nervioso asociado frente a la mesa se congeló, con su tenedor a medio camino hacia su boca. Por una fracción de segundo, la máscara de control imperioso de Alistair Finch no solo se agrietó, se hizo añicos. Un destello de algo ilegible, tal vez conmoción, incluso pánico, brilló en sus ojos. Su rostro palideció, luego se endureció. En una máscara de pura furia. Lentamente, deliberadamente, giró su mano, ocultando el anillo de su vista. Cuando habló, su voz ya no era un murmullo gruñón. Era baja, amenazante y cargada de hielo. Estás equivocada. Dijo, cada palabra un golpe preciso y cortante. Eso es imposible. Este anillo es único en su tipo. Ha estado en mi familia por generaciones. Oh, yo, debo estar equivocada entonces, tartamudeó Clara Ara, el calor subiendo a sus mejillas. Lo siento mucho, señor. Solo parecía muy similar. No hagas mención de esto otra vez, ordenó. La miró fijamente, su mirada tan intensa que se sentía como un peso físico. Ahora toma nuestro pedido, y rápido. Sacudida, Clara Ara buscó a tienta su libreta. El resto del servicio fue un torbellino de terror. Sentía sus ojos sobre ella, diseccionando cada uno de sus movimientos. Podía escuchar su voz, ahora restaurada a su tono despectivo, discutiendo fusiones multimillonarias y adquisiciones hostiles. Pero la amenaza subyacente permanecía. Cuando trajo la cuenta, él colocó un montón de billetes de 100 pesos dentro de la carpeta. De cuero, mucho más que el total. Pero mientras ella la tomaba, él se inclinó ligeramente hacia adelante. Un consejo, jovencita. Susurró. Su voz era un siseo venenoso destinado solo para ella. Algunas cosas es mejor dejarlas olvidadas. Las personas que escarban en el pasado a menudo terminan enterradas por él. Clara Ara huyó de la mesa. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. No fue solo un despido. Fue una amenaza. Una amenaza fría y calculada de uno de los hombres más poderosos del mundo. Y no se trataba de un simple caso de identidad equivocada. Ella lo sabía. La mirada en sus ojos se lo había dicho todo. No solo estaba enojado porque ella mencionó el anillo. Estaba aterrorizado. El viaje en metro a casa fue un trayecto nauseabundo y traqueteante a través de las entrañas oscuras de la ciudad. Los rostros de los otros pasajeros eran máscaras cansadas y anónimas, pero todo lo que Clara Ara podía ver
Eran los fríos ojos azules de Alistair Finch. Su amenaza resonaba en sus oídos, repitiéndose una y otra vez. Las personas que escarban en el pasado a menudo terminan enterradas por él. ¿Qué pasado? Era solo un anillo. ¿Por qué un hombre como ese reaccionaría con tanto veneno ante un simple comentario de una camarera? Su apartamento era pequeño y olía levemente a lavanda y papel viejo, un aroma que asociaba completamente con su madre. Elena estaba dormida en el pequeño dormitorio, la suave luz de una lámpara de noche iluminando su frágil figura. Clara miró el rostro de su madre, marcado con líneas de preocupación y enfermedad, y sintió el familiar dolor. En su pecho, una mezcla de amor feroz y profunda impotencia. La demencia de inicio temprano de Elena era una ladrona cruel, robando recuerdos pedazo a pedazo, dejando atrás un mosaico confuso de una vida que Clara nunca había conocido. Silenciosamente, Clara fue al tocador de su madre, guardada bajo una pila de bufandas de seda descoloridas. Estaba la pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Sus esquinas estaban deshilachadas, el material desgastado por el tiempo. La abrió. Allí estaba, descansando en un lecho de satén descolorido, el anillo. Era idéntico al que llevaba Alistair Finch en su dedo. El mismo oro pesado, el mismo grifo intrincado, la misma llave rota sostenida en sus garras. Verlo ahora, lejos de la presencia intimidante del multimillonario, lo confirmó. No había error. Eran iguales. A la mañana siguiente, Elena estaba teniendo uno de sus días más lúcidos. Estaba sentada junto a la ventana, una colcha descolorida sobre su regazo, observando cómo despertaba la ciudad. Clara le llevó una taza de té, sus manos temblando ligeramente. Mamá, comenzó suavemente, acercando una silla. Quería preguntarte sobre algo. Elena giró sus ojos, de un marrón suave y brumoso, enfocándose en su hija. Por supuesto, querida. Clara respiró hondo y colocó la caja de terciopelo en el regazo de su madre. Las manos de Elena, delgadas y moteadas por la edad, fueron hacia ella de inmediato. Sus dedos trazando la tela desgastada con una ternura familiar. La abrió, y un suspiro suave y melancólico escapó de sus labios. Mi promesa, susurró, su voz apenas audible. ¿Una promesa de quién, mamá?, presionó Clara, tratando de mantener su tono ligero. ¿Nunca me has hablado mucho de eso? ¿De él? La mirada de Elena se desvió hacia la ventana. Hacia un pasado que solo ella podía ver. Sus recuerdos rara vez salían como una historia lineal, sino como instantáneas sensoriales. Fragmentadas. Era como el sol, comenzó, una leve sonrisa tocando sus labios. Olía a libros antiguos y al océano. Tenía una risa que podía hacer que todo el mundo se sintiera bien. Hizo una pausa, su ceño frunciéndose en concentración. Nos conocimos en una biblioteca, una grande y antigua, con techos tan altos que tocaban las nubes. Yo era solo una chica. Un estudiante. Él lo era todo. ¿Cuál era su nombre, mamá? El rostro de Elena se nubló con frustración. El nombre era algo escurridizo, siempre justo fuera de su alcance. Era noble, fuerte, como un rey de un libro de cuentos. Sacudió la cabeza. Los Finch, su familia, no lo aprobaban. Decían que yo no era nada. Una chica del lado equivocado de las vías sin nada que ofrecer a su dinastía. El corazón de Clara se detuvo. Los Finch. Mamá, dijo Clara, su voz tensa. Era su nombre Alistair. Los ojos de Elena se aclararon por un momento. Un destello
de pura lucidez que era tanto una bendición como una maldición. Miró directamente a Clara, su expresión aguda con un dolor. Enterrado durante mucho tiempo. No, dijo con firmeza. No Alistair. Alistair era el amigo. La sombra siempre observando. Estaba celoso. Tenía ojos fríos como un cielo de invierno. La descripción era tan precisa, tan visceral, que envió un escalofrío. Por la columna de Clara. Entonces, ¿quién, mamá? ¿Quién te dio? ¿El anillo? Edward respiró el nombre, finalmente rompiendo. La niebla. Mi Edward, él me dio esto. Dijo que el grifo. Era la fuerza de su familia, pero la llave rota. Era para nosotros, un secreto que solo nosotros podíamos desbloquear. Prometió que vendría por mí. Que construiríamos una vida juntos. Lejos de su padre, lejos de Alistair. Su ráfaga de claridad se desvaneció tan rápido como llegó. Las lágrimas brotaron en sus ojos, llenos de un dolor que 40 años no habían logrado atenuar. Pero nunca vino, susurró, su voz quebrándose. Solo desapareció. Me dijeron que se había ido. Alistair vino. Me dio dinero. Me dijo que dejara la ciudad, que nunca volviera a pronunciar el nombre de Edward o me arruinarían. Estaba tan asustada. Y yo estaba esperando a ti. El mundo se inclinó sobre su eje. Clara miró a su madre. Las piezas del rompecabezas de su vida se reorganizaban. En una imagen que nunca había imaginado. Su padre no era algún hombre anónimo que había abandonado a su madre, como siempre le habían hecho creer. Era Edward. Un Edward de la poderosa familia Finch o conectado con ellos. Y Alistair Finch, el multimillonario. De ojos fríos, no solo había conocido a su madre, sino que la había amenazado, le había pagado y había borrado a un hombre llamado Edward de su vida. El anillo no era solo una pieza de joyería. Era una promesa. Un legado y la clave de un secreto que Alistair Finch había amenazado a una camarera para proteger. No solo había heredado un anillo. Había robado una vida. Y al hacerlo, había robado el pasado de Clara. El miedo que había sentido en el restaurante estaba siendo lentamente reemplazado por algo más duro. Y resuelto. Era ira. La revelación dejó a Clara tambaleándose. Toda su identidad se sentía como una casa construida sobre arena. Su padre, un hombre que nunca había conocido, se llamaba Edward. Era rico, amaba a su madre y había desaparecido misteriosamente. Y en el centro de todo estaba Alistair Finch, el hombre de ojos de invierno fríos, moviendo los hilos. Su primer instinto fue ir a la policía, pero el pensamiento murió tan rápido como se formó. ¿Qué diría? Que un multimillonario la amenazó por un anillo. ¿Que su madre enferma dice que le dio hace 40 años? La descartarían como una buscadora de oro delirante antes de que terminara su frase. La amenaza de Alistair pesaba en el aire. Me arruinaría. Lo había hecho una vez con una joven vulnerable. No tendría problemas para hacerlo de nuevo con una camarera en apuros. No, tenía que ser inteligente. Tenía que encontrar pruebas. Su campo de batalla era la esquina abarrotada de su sala de estar. Su única arma, una laptop de segunda mano que gemía y protestaba. Su investigación comenzó con lo obvio, Alistair Finch. Los resultados de búsqueda eran un monumento al éxito curado. Artículos en Forbes y el Wall Street Journal, galas filantrópicas. Entrevistas donde hablaba de disciplina y visión. Su biografía oficial mencionaba que era el único heredero de la fortuna Finch, asumiendo el negocio familiar tras el retiro de su padre.
No había mención de un hermano o algún pariente masculino cercano. Llamado Edward. Intentó diferentes combinaciones, familia de Alistair Finch. Historia de Finch Global Enterprises. Todo era lo mismo. Una narrativa aprobada por la corporación, desinfectada. El nombre Edward era un fantasma, completamente ausente. Del registro digital de la dinastía Finch. La duda comenzó a colarse. ¿Era posible que su madre estuviera confundida? La demencia. Era una embaucadora cruel de la mente, mezclando hechos y ficción. Tal vez no había Edward. Tal vez Alistair realmente fue el que. Pero no, el momento de claridad de Elena había sido demasiado nítido. Su distinción entre los dos hombres demasiado visceral. El calor por Edward, el miedo por Alistair. Eso era real. Clara cambió de táctica. Si Edward no era un Finch, tal vez estaba conectado de alguna otra manera. Recordó las palabras de su madre. Los Finch, su familia, no lo aprobaban. Eso implicaba que la familia de Edward era separada de los Finch, pero del mismo estatus social. Comenzó a buscar familias poderosas. De Nueva York de finales de los 70 y principios de los 80. Vanderbilts, Rockefellers, Astors. Los nombres eran un borrón. De dinero antiguo y alta sociedad. Los cruzó con Finch, buscando asociaciones comerciales, rivalidades sociales, cualquier cosa que pudiera conectarlas. Era como buscar un grano de arena en una playa interminable. Los días se convirtieron en una semana. Clara trabajaba sus turnos. En un aturdimiento, cumpliendo con las tareas en Aurelia. Su mente a 1000 millas de distancia. Estaba corta con los clientes. Distraída, ganándose una reprimenda severa de su gerente. El miedo a ser despedida era muy real, pero estaba eclipsado por la necesidad obsesiva de encontrar la verdad. Por las noches, alimentada por café barato, caía en un agujero tras otro. Emergiendo horas después con nada más que fatiga visual. Y una sensación más profunda de desesperanza. Entonces recordó algo más de la historia fragmentada de su madre. Nos conocimos en una biblioteca, una grande y antigua. Con techos tan altos que tocaban las nubes. Solo había un lugar que encajaba tan perfectamente con esa descripción, la rama principal de la Biblioteca Pública de Nueva York, el edificio Stephen A. Schwarzman. Era una posibilidad remota, una suposición salvaje, pero era algo. Comenzó a buscar en los archivos digitales de la biblioteca. Buscando eventos de caridad, galas o recaudaciones de fondos. Albergados allí alrededor del tiempo en que su madre habría conocido a Edward. Acotó el marco temporal entre 1979 y 1981. Página tras página de fotos granuladas en blanco y negro. De antiguas columnas de sociedad pasaron por su pantalla. Nombres y rostros de la élite de Nueva York se mezclaban. Y entonces lo vio. Era una foto de una gala de recaudación de fondos para la alfabetización de 1980. Un joven Alistair Finch estaba ligeramente a un lado, vistiendo un smoking y una expresión seria familiar. Pero no era el foco de la foto. En el centro, riendo, estaba un joven con una sonrisa magnética y ojos amables. Era guapo, con una melena de cabello oscuro y ondulado y un encanto confiado y fácil que radiaba. Incluso desde la vieja fotografía. La leyenda debajo decía: el presidente del evento Alistair Finch con su amigo cercano Edward Vance. Vance. La respiración de Clara se quedó atrapada en su garganta. Sus manos temblaron mientras escribía el nuevo nombre en la barra de búsqueda, Edward Vance. Los resultados eran escasos, pero estaban ahí. Edward era el único heredero de la corporación Vance, un competidor importante de Finch Global en los años 70.
Los artículos hablaban de una rivalidad amistosa entre las dos familias, a menudo vistas en los mismos eventos sociales. Edward era descrito como carismático, brillante y el futuro de la empresa de su familia. Y luego lo encontró. Un artículo breve y estéril de un archivo de periódico de 1981. El titular era crudo: heredero de la fortuna Vance muere en trágico accidente. El artículo era breve. Edward Vance, de 25 años, había muerto cuando su auto deportivo se salió de una carretera sinuosa en el norte del estado de Nueva York. Fue declarado muerto en el lugar. La policía había dictaminado que fue un accidente, citando exceso de velocidad en una curva peligrosa. El párrafo final era una sola frase: le sobreviven sus padres. Y es recordado con cariño por sus amigos, incluido Alistair Finch, quien se decía estaba devastado por la pérdida. Devastado. Clara Ara miró la pantalla, un frío temor filtrándose en sus huesos. Su madre había dicho que solo desapareció. No sabía que estaba muerto. Y murió poco después de darle el anillo. Después de prometer que vendría por ella. Alistair había sido su mejor amigo. El mismo Alistair que luego fue con su madre, le dio dinero. Y la amenazó para que guardara silencio. Las piezas encajaban, formando una imagen mucho más oscura de lo que podría haber imaginado. El anillo no pertenecía a la familia de Alistair. Pertenecía a los Vance. Alistair no lo llevaba como una reliquia. Lo llevaba como un trofeo. El descubrimiento de la identidad de Edward Vance y su prematura muerte lo cambió todo. El misterio ya no era un vago secreto familiar. Tenía un nombre, un rostro y los matices siniestros de un crimen. Clara Ara imprimió la fotografía de la gala y el breve artículo sobre el accidente. Las frágiles hojas de papel se sentían como evidencia condenatoria en sus manos. Tenía que estar segura. Tenía que ver la reacción de su madre. Esperó hasta la tarde siguiente, cuando la luz en el apartamento era suave y Elena estaba tranquila. Se acercó a ella no con preguntas, sino con la foto. «Mamá, encontré esta vieja foto de una fiesta», dijo casualmente, colocándola en la pequeña mesa junto a la silla de su madre. «¿Reconoces a alguien?» Elena la levantó, sus ojos entrecerrándose, para enfocar la imagen granulada. Miró primero a Alistair. Y un destello de disgusto cruzó sus facciones. «La sombra», murmuró. Luego su mirada se posó en el hombre sonriente en el centro. La transformación fue impresionante. La niebla en los ojos de su madre pareció disiparse. Una luz se encendió, un brillo profundo y radiante, de reconocimiento que la hizo parecer 10 años más joven. Su respiración se entrecortó y su mano fue a su corazón. «Edward», susurró el nombre, algo frágil y reverente. Sus dedos trazaron su rostro sonriente en el papel, un toque suave como si temiera que la imagen pudiera desmoronarse. «Oh, mi hermoso Edward, mira su sonrisa». Siempre sonreía, como si conociera un secreto maravilloso. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no eran lágrimas de confusión o tristeza. Eran lágrimas de amor puro y sin adulterar, resucitado de un recuerdo. De 40 años. Era la confirmación que Clara Ara necesitaba. Este era él. Este era su padre. Los propios ojos de Clara Ara se llenaron de lágrimas. Ver la profundidad del amor de su madre por este hombre. Este fantasma en una fotografía hizo que la injusticia de todo se sintiera como una herida física. Con suavidad, tomó la segunda hoja de papel, el recorte de noticias, y cubrió el rostro de Alistair en la foto, dejando solo a Edward visible. «Mamá, ¿qué le pasó? ¿Por qué no vino por ti?» La alegría de Elena
Vaciló, reemplazada por la tormenta familiar de confusión y dolor. Prometió, dijo, su voz temblando. Iba a contarle a su padre. Sobre nosotros, sobre el bebé. Dijo que nada lo mantendría alejado. Miró el anillo en su propio dedo, el que Clara había tomado de la caja y le había dado. Me dio esto y dijo que volvería. En una semana con uno para él. Un conjunto a juego. Un conjunto a juego. El anillo que Alistair llevaba no era solo de Edward. Era el segundo anillo. El que estaba destinado a llevar. Como símbolo de su compromiso con Helena. Luego vino la sombra, continuó Helena, su voz volviéndose distante. De nuevo. Alistair. Me dijo que hubo un accidente, que Edward se había ido. Dijo que la familia de Edward me culparía. Que dirían que lo distraje, que me quitarían al bebé. Dijo que tenía que desaparecer por mi propio bien, por el tuyo. La historia salió de ella, aún fragmentada, pero más completa que nunca. Alistair había controlado toda la narrativa. Había aislado a una joven embarazada, aterrorizada y en duelo. Y la manipuló para que desapareciera, todo bajo el pretexto de protegerla. Había usado su amor por Edward y su miedo por su hija no nacida como armas contra ella. Clara sintió una oleada de furia fría. Esto no era solo una traición entre amigos. Era un acto calculado y cruel. De destrucción. Pero, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de Alistair? Volvió a su laptop, sus dedos volando por el teclado con un propósito renovado. Ahora tenía un nuevo nombre para investigar, Corporación Vance. Se sumergió en los archivos de negocios de principios de los 80. Lo que encontró fue sorprendente. En los años posteriores a la muerte de Edward Vance, la corporación Vance, ahora sin su heredero carismático, comenzó a tambalearse. El padre de Edward, devastado por la pérdida de su único hijo, parecía haber perdido su pasión por el negocio. En 5 años, la empresa estaba vulnerable. ¿Y quién estaba allí para aprovecharse del cadáver? Finch Global Enterprises. Una serie de artículos detallaban una fusión estratégica, que en realidad fue una adquisición hostil. Alistair Finch adquirió a su mayor rival por una fracción de su valor anterior, absorbiendo sus activos, patentes y cuota de mercado. El movimiento consolidó el dominio de Finch Global en la industria. Y fue aclamado como la victoria estratégica más brillante de Alistair. No solo había tomado el anillo y el amor de su amigo. Había tomado todo su legado. El motivo era ahora cristalino, y era tan antiguo como el tiempo mismo. Codicia y celos. Alistair no solo había sido amigo de Edward. Era su rival en los negocios y tal vez en el amor. Con Edward fuera del camino, Alistair lo obtuvo todo. La empresa, el dominio del mercado y la satisfacción de borrar a su competidor del mundo. Había construido su imperio sobre los cimientos de la vida de su amigo muerto. Clara se recostó, la luz de la pantalla de la laptop iluminando su rostro pálido y decidido. Tenía el quién, el qué y el por qué. Pero aún le faltaba el cómo. El periódico lo llamó accidente. La policía lo había dictaminado como accidente. Pero Clara sabía con una certeza que la helaba hasta los huesos. Que no lo fue. La reacción de Alistair en el restaurante. Su amenaza era la reacción de un hombre con un secreto mucho más oscuro que el espionaje corporativo. Era la reacción de un asesino. Probarlo, sin embargo, sería otro asunto completamente diferente. Era una camarera con un puñado de recortes de noticias antiguos. Y los recuerdos fragmentados de su madre enferma. Él era un multimillonario con un ejército de abogados. Y una ventaja de 40 años. Clara sabía que estaba en un callejón sin salida.
Tenía una historia poderosa, una verdad desgarradora, pero todo era circunstancial. Un fiscal de distrito ambicioso podría reírse de ella y sacarla de su oficina. Ir a la prensa era igual de arriesgado. Sin pruebas concretas. Los abogados de Alistair la destrozarían con una demanda por difamación. Tan masiva que la aplastaría a ella y a cualquiera que se atreviera a publicar su historia. Estaba superada y sin armas. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que odiara a Alistair Finch. Tanto como ella, alguien que tuviera las habilidades y recursos que a ella le faltaban. Su búsqueda cambió del pasado a la historia más reciente de Alistair. No buscaba socios comerciales. Buscaba enemigos. Examinó bases de datos legales buscando demandas importantes presentadas contra Finch Global. Encontró docenas, disputas de patentes. Demandas por despido injustificado, pero la mayoría se resolvían fuera de los tribunales, silenciadas con el dinero de Finch. Entonces encontró un nombre que destacaba, Marcus Thorne. Thorne no era un demandante. Era un periodista. Hace 15 años, había sido una estrella en ascenso en el periodismo investigativo, conocido por sus intrépidos reportajes sobre corrupción corporativa. Había puesto su mirada en Alistair Finch, escribiendo una serie de artículos alegando que Finch Global había suprimido ilegalmente un informe sobre efectos secundarios peligrosos de un medicamento. Superventas. Thorne estaba cerca de un gran avance, prometiendo un testigo que destaparía el caso, pero el testigo nunca se materializó. De repente, retractó su historia, y la evidencia clave de Thorne desapareció. El equipo legal de Finch lanzó un contraataque despiadado, demandando a Thorne y a su periódico por difamación. No solo ganaron, lo aniquilaron. El periódico se vio obligado a emitir una retractación humillante, y Marcus Thorne fue despedido. Fue desacreditado profesionalmente, tildado de fabulador. Había desaparecido en la oscuridad. Clara Hara se preguntó si aún estaba por ahí. Una búsqueda rápida reveló que sí. Dirigía un pequeño blog independiente llamado The Sun Inquiry, muy lejos de su antigua gloria. Era una tribuna digital donde despotricaba contra la malversación corporativa. Sus publicaciones leídas por un pequeño puñado de teóricos de conspiración y antiguos colegas que lo compadecían. Era un hombre con una venganza y nada que perder. Era perfecto. Encontró una dirección de correo y envió un mensaje críptico: tengo información sobre Alistair Finch. Información que se remonta a Edward Vance. Puedo probar que tenías razón sobre él. 2 horas después, recibió una respuesta. Era una sola línea, 8 de la noche. El pub de Drunken Scaler. Esquina de Thames y Hudson. Ven sola. The Drunken Scaler era un bar de mala muerte que olía a cerveza rancia y arrepentimiento. Marcus Thorne estaba sentado en una cabina oscura. Al fondo, un vaso de whisky frente a él. Parecía mayor que en sus fotos. Su rostro marcado con cinismo, sus ojos cansados, pero aún con un destello de su antiguo fuego investigativo. Observó a Clara Hara acercarse con una desconfianza no disimulada. Tú eres la que me escribió, gruñó. Su voz rasposa. Pareces un poco joven para tener información sobre Finch de los viejos tiempos. Es la historia de mi madre, dijo Clara Hara, deslizándose en la cabina. Su corazón latía con fuerza. Extendió la fotografía, los recortes de noticias y una copia de la página del diario de negocios que detallaba la adquisición de la corporación Vance. Le contó todo, su voz baja y urgente. Habló de su madre, del anillo, del enfrentamiento en el restaurante y de la imposible coincidencia de la muerte de Edward Vance y el posterior ascenso al poder de Alistair.
Marcus escuchó sin interrupciones, su expresión ilegible. Tomó la foto, estudiando los rostros de los dos jóvenes. Cuando terminó, dio un largo trago a su whisky. Es una historia increíble, pequeña, dijo, su voz plana. También es especulación, rumores y los recuerdos de 40 años. De una mujer enferma. Los abogados de Finch convertirían los registros médicos. De tu madre en un circo. Te pintarían como una extorsionadora. He visto cómo lo hacen. Son tiburones, lo sé, dijo Clara Ara. Inclinándose hacia adelante, su voz llena de convicción desesperada. Pero tú sabes de lo que es capaz. No solo arruinó tu carrera. Enterró la verdad sobre un medicamento que probablemente dañó a personas. Este hombre es un monstruo. Si hizo eso por ganancias, ¿qué haría por celos y codicia? Esto no fue un accidente. Lo sé. Marcus la miró, y por primera vez, la máscara cínica cayó. Vio no a una loca, sino a una hija luchando por el legado robado de sus padres. Dio el mismo fuego y convicción que él mismo había tenido antes de que Finch lo extinguiera. Esta historia no era solo sobre una adquisición corporativa. Era un misterio de asesinato. Con un corazón humano. Era el tipo de historia que podía redimir una carrera arruinada. Asintió lentamente. Está bien, dijo, una nueva luz en sus ojos. Está bien. Pero no podemos ir tras él con esto. Necesitamos más. Necesitamos una grieta en la historia oficial. El informe policial. Del accidente, el informe del forense, un testigo ocular. Algo concreto que pruebe que la narrativa oficial es una mentira. Se recostó, su mente ya trabajando, los viejos instintos investigativos. Reactivándose. Finch es meticuloso. Habría cubierto sus huellas. Pero 40 años es mucho tiempo. La gente se jubila. La gente desarrolla conciencias culpables. Las lealtades se desvanecen. Miró a Clara Ara, una sonrisa sombría en su rostro. Alistair Finch enterró el pasado de tu padre. Vamos a desenterrarlo. La alianza entre la decidida camarera y el periodista desacreditado. Fue una unión forjada en las sombras. Marcus, revitalizado con un propósito que pensó había perdido para siempre, comenzó a tirar de los hilos del pasado con mano experta. Todavía tenía algunos contactos antiguos. Veteranos curtidos en la aplicación de la ley y registros de la ciudad. Que le debían favores de sus días de gloria. Su primer objetivo fue el informe policial oficial sobre el accidente de auto de Edward Vance. Después de una semana de pedir favores, llegó un sobre manila grueso a su apartamento. Dentro había copias escaneadas de los archivos originales. De 1981, amarillentos y con olor a polvo. Clara Ara y Marcus extendieron las páginas sobre la mesa de comedor abarrotada de él. El informe era exactamente como lo había descrito el periódico. Directo y frustrantemente simple. El oficial que respondió, un hombre llamado Frank Miller, había concluido que fue un accidente de un solo vehículo causado por exceso de velocidad en una curva peligrosamente pronunciada. El caso se cerró en 48 horas. Es demasiado limpio, murmuró Marcus, escaneando las páginas. Un chico de una familia tan poderosa muere, y el caso se resuelve en 2 días. Sin investigaciones profundas. Sin informe de inspección mecánica. ¿Qué estás buscando?, preguntó Clara Ara, mirando el jargón técnico. Cualquier cosa que no encaje, dijo Marcus. Señaló una línea. En el resumen de testigos. Solo había un testigo, un granjero local, que escuchó el choque y lo reportó. No vio nada, solo escuchó un fuerte estruendo. Pero mira aquí.
El oficial señala que el clima estaba despejado y seco. Las condiciones de la carretera eran perfectas. Edward era un conductor hábil, según amigos. ¿Por qué perdería el control de repente en una carretera seca? El documento más intrigante fue el informe inicial del forense. La causa de la muerte se listó como trauma por fuerza contundente. Consistente con el choque, pero escondida en las notas había una pequeña adenda escrita a mano por el forense, un doctor Miles Warren. Decía, laceraciones inusuales en las manos de la víctima. No consistentes con el trauma típico de impacto. Recomendar análisis adicional. No había registro de ningún análisis adicional. Esto es, respiró Marcus. Su dedo golpeando la nota. Esta es la grieta. Necesitaban encontrar a Frank Miller, el policía jubilado. Y al doctor Miles Warren, el forense jubilado. Miller fue más fácil de localizar. Vivía en una comunidad de jubilados en Florida. Marcus lo contactó por teléfono, haciéndose pasar por un escritor. Trabajando en un libro sobre antiguas familias de Nueva York. Al principio, la memoria de Miller estaba borrosa, recitando la versión oficial del informe. Pero cuando Marcus insistió suavemente, preguntando sobre la rapidez de la investigación, el tono del viejo policía cambió. «Sabes», dijo Miller, su voz bajando, «siempre me sentí incómodo con ese caso. La orden de cerrarlo vino de muy arriba. El capitán me dijo que las familias querían que se manejara rápida y silenciosamente para evitar un circo mediático. Nos dijeron que no escarbáramos». «¿Alguna vez conociste a Alistair Finch?», preguntó Marcus. Una pausa. «Sí. Vino al lugar», dijo que era el mejor amigo. Identificó el cuerpo. Parecía destrozado, pero era un tipo de duelo frío. ¿Sabes?, controlado. Fue él quien insistió en el ángulo del trágico accidente. Dijo que a su amigo le gustaba conducir demasiado rápido. El forense, el doctor Warren, fue más difícil de encontrar. Había dejado su trabajo unos años después del incidente y se mudó. Tomó el talento de Clara Hara para sumergirse profundamente en Internet. Para encontrarlo. Descubrió que se había convertido en un ávido observador de aves y rastreó su huella digital hasta un pequeño pueblo tranquilo en Vermont. Esta vez decidieron que necesitaban ir en persona. Era demasiado importante para una llamada telefónica. Al día siguiente, condujeron las 6 horas hasta el pintoresco pueblo de Vermont. Encontraron al doctor Warren, ahora un hombre gentil, de cabello blanco en sus últimos 80 años, cuidando su jardín. Estaba cauteloso al principio, pero cuando Marcus le mostró la copia de su antiguo informe, específicamente la nota sobre las laceraciones, sus ojos se agudizaron con un recuerdo que claramente había intentado suprimir. Los invitó a entrar. «Recuerdo este caso», dijo. Su voz tranquila pero firme. «Nunca lo olvidé. Las manos del chico estaban cortadas, pero no por el parabrisas. Estaban cortadas profundamente. En las palmas y los dedos, como si hubiera estado sosteniendo algo afilado que se rompió en sus manos. ¿Cómo qué?», preguntó Clara Hara. Su corazón acelerado. El doctor Warren los miró, su mirada pesada, con el peso de su secreto largamente guardado, como una columna de dirección que había sido manipulada. Sospeché que las líneas de freno también podrían haber sido cortadas. Cuando le dije a mi superior que quería que el vehículo fuera confiscado para un análisis mecánico y forense completo, me cerraron el paso. Al día siguiente, el auto fue entregado a un depósito de chatarra privado contratado por la familia Finch y fue destruido. Me dijeron en términos claros que firmara el informe tal como estaba, o mi carrera terminaría. Era joven.
Tenía una familia. Así que lo hice. Y lo he lamentado desde entonces. La confesión quedó suspendida en el aire de la tranquila sala de estar. Era el arma humeante. No solo era prueba de que la investigación fue una farsa. Era una clara indicación de un encubrimiento. Uno orquestado con el poder e influencia de la familia Finch. Alistair no solo había tenido suerte con un accidente conveniente. Lo había planeado. Había saboteado el auto de su amigo. Lo envió a caer por un acantilado y luego usó su poder para asegurar que nadie mirara demasiado de cerca. Mientras conducían de regreso a Nueva York, el silencio en el auto era denso con la gravedad de su descubrimiento. Clara apretaba las notas de su conversación con el Dr. Warren. Esto lo cambiaba todo. Ya no estaban persiguiendo una historia de fantasmas. Estaban cazando a un asesino. Armada con el testimonio del Dr. Warren, aunque fuera solo un relato verbal por ahora, Clara sintió un cambio sísmico dentro de ella. El miedo se había ido, quemado por una ira fría y justa. Ya no era solo una hija buscando respuestas. Era una emisaria de una vida que había sido robada. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Tenía que enfrentarlo. Marcus estaba vehementemente en contra. Es demasiado peligroso, Clara. Está acorralado. Y una serpiente acorralada es cuando es más venenosa. Necesitamos construir el caso. Hacer que Warren firme una declaración jurada. Tal vez filtrarlo a las personas correctas. No, dijo Clara. Su voz inflexible. Se ha escondido detrás de su dinero y poder. Durante 40 años. Me miró a los ojos y me amenazó. Necesita verme otra vez. Necesita saber que su pasado finalmente lo ha alcanzado. Necesito ver su rostro cuando se dé cuenta de que sé la verdad. No había forma de discutir con ella. De mala gana, Marcus la ayudó a planearlo. No podían simplemente entrar en la Torre Finch. Necesitaban una forma de sortear las capas de seguridad y guardianes. El uniforme de camarera de Clara, su símbolo de invisibilidad, ahora era su caballo de Troya. Al día siguiente, se puso su camisa blanca impecable y delantal negro. Pero en lugar de ir a Aurelia, tomó el metro hasta el distrito financiero. Entró en el reluciente vestíbulo monolítico de la Torre Finch, llevando una bolsa de papel de alta gama de un café elegante. Le dijo al guardia de seguridad en la recepción que tenía una entrega personal de café para el asistente ejecutivo de Finch. Un nombre que había obtenido de Marcus. El guardia, viendo su uniforme y la bolsa de café de aspecto oficial, la dejó pasar con apenas una mirada. Una camarera era parte del escenario, debajo del radar. Subió en el silencioso ascensor de alta velocidad hasta el piso del ático. La zona de recepción era más grande que todo su apartamento, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista divina de la ciudad. La asistente ejecutiva, una mujer severa llamada Patricia, levantó la vista molesta. No pedí nada, dijo con brusquedad. Lo sé, dijo Clara con calma, colocando la bolsa en el escritorio. Esto no es para usted. Necesito verlo. Dígale que la camarera de Aurelia está aquí. Y dígale que hablé con el Dr. Warren. Dijo el nombre con un peso deliberado. Los ojos de Patricia se abrieron ligeramente con confusión, pero el acero en la voz de Clara la hizo dudar. Tocó el interfono. Señor Finch, lamento molestarlo. Hay una joven aquí, una camarera. Dice que usted sabrá quién es. Dice que habló con un Dr. Warren. Hubo un largo silencio. Al otro lado. Luego una voz crepitó a través del altavoz, baja y peligrosa. Hágala pasar.
La oficina era vasta y estéril, dominada por un enorme escritorio de caoba. Alistair Finch estaba de pie junto a la ventana. De espaldas a ella, mirando su reino. No se dio la vuelta. Te lo advertí, dijo, su voz peligrosamente suave. Te dije que dejaras esto. Lo asesinaste, dijo Clara Hara, las palabras claras y firmes. No había temblor en su voz. Cortaste sus líneas de freno. O saboteaste su dirección. Lo enviaste a caer por un acantilado. Y luego construiste todo tu imperio sobre su tumba. Finch se dio la vuelta lentamente. Su rostro era una máscara de furia fría, pero por primera vez, ella podía ver el miedo detrás. El pánico que había visto en el restaurante estaba de vuelta. Crudo e innegable. No tienes idea de lo que estás hablando, gruñó. Sé sobre el doctor Warren, presionó Clara Hara, dando un paso adelante. Sé que vio las laceraciones en las manos de Edward. Sé que quería investigar. Y sé que hiciste destruir el auto antes de que pudiera. Sé que le pagaste a mi madre y la amenazaste para que desapareciera. Y sé que llevas el anillo de mi padre. Levantó el anillo de su madre, que llevaba en una cadena alrededor de su cuello. Esta fue la promesa de mi madre. Y la que está en tu dedo era la suya. La tomaste de su cuerpo, ¿verdad? Un recuerdo del hombre cuya vida robaste. La compostura de Alistair finalmente se rompió. Se lanzó desde detrás del escritorio, su rostro contorsionado en una furia aterradora. Ya no era el multimillonario compuesto, sino un viejo vil y acorralado. Era un idiota, escupió, su voz un siseo venenoso. Iba a tirar todo por una don nadie sin un centavo. Por tu madre. Iba a alejarse de su legado, de su deber, y entregarme las riendas de la empresa mientras él se escapaba a jugar a la casita. Era débil. Hice lo que había que hacer. Construí esto. El nombre de los Vance no es más que una nota al pie en mi historia. Lo hice todo mejor. Era una confesión escupida en un torrente de celos y rabia largamente reprimidos. Lo había admitido. Y Clara Hara lo había visto, lo había escuchado. Pero su victoria fue efímera. Los ojos de Finch brillaron con una nueva resolución aterradora. Alcanzó el teléfono en su escritorio. Has cometido un grave error al venir aquí. Tú y ese reportero fracasado con el que has estado escabulléndote. Los enterraré a ambos. Tan profundo que nadie encontrará los pedazos. De repente, las puertas de la oficina se abrieron de golpe. Pero no era seguridad. Era Marcus, sosteniendo su teléfono con la luz de la cámara encendida. Y detrás de él había dos detectives de la policía de Nueva York. Uniformados. Creo que captamos todo eso, señor Finch. Dijo Marcus, una sonrisa sombría y triunfante en su rostro. Cada última palabra. Uno de los detectives dio un paso adelante. Alistair Finch está bajo arresto por el asesinato de Edward Vance. Finch los miró, luego a Clara Hara, su rostro un lienzo de conmoción y incredulidad absoluta. El titán había caído. Su mundo cuidadosamente construido, basado en una mentira de 40 años, se había derrumbado. Por una camarera cuyo nombre ni siquiera se había molestado en aprender. El arresto de Alistair Finch envió ondas de choque a través de los mundos de las finanzas, los medios y la alta sociedad de Nueva York. La historia fue una supernova, un relato escandaloso y horrendo. De codicia, traición y asesinato entre la élite. El blog de Marcus Thorne, The Sun Inquiry, explotó de la noche a la mañana. Su publicación detallando toda la investigación. Desde la observación inicial de Clara Hara hasta el testimonio del Dr. Warren, completo con la grabación de audio de la confesión.
de Finch se convirtió en el artículo más leído en Internet. Su carrera no solo fue redimida, fue catapultada a la estratosfera. Cada red de noticias importante lo estaba llamando. Para Clara Hara, el aftermath fue un torbellino surrealista. Ya no era un rostro anónimo en la multitud. Era la camarera que derribó un imperio. Los reporteros acampaban fuera de su edificio. De apartamentos. Abogados, parientes lejanos de la familia Vance, que nunca supo que existían, y extraños oportunistas intentaron contactarla. Los procedimientos legales contra Finch fueron rápidos. Frente a la grabación, la declaración jurada recién firmada del Dr. Warren y el testimonio corroborante del oficial retirado Frank Miller, los abogados de alto precio de Alistair pudieron hacer poco. El juicio fue una formalidad. El otrora intocable titán de la industria fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la sala del tribunal, mientras lo llevaban, sus ojos se encontraron con los de Clara Hara una última vez. No mostraban remordimiento, solo un odio hueco e insondable. Pero la lucha de Clara Hara no era por venganza. Era por sus padres. Con la verdad ahora pública. La herencia de la familia Vance, que había sido absorbida por Finch Global, se convirtió en el tema de una batalla legal masiva. Las pruebas de ADN demostraron fácilmente que Clara Hara era la hija de Edward Vance. Los tribunales comenzaron el arduo proceso de desenredar los activos de Vance del ahora desmoronado imperio Finch. Clara Hara fue declarada la única heredera legítima de la fortuna Vance. Era una suma asombrosa, más dinero del que podía comprender. Pero nunca se trató del dinero. Se trataba del nombre. Se trataba del legado. Su primer acto como heredera fue asegurar que su madre recibiera la mejor atención médica que el dinero podía comprar. Mudó a Elena de su pequeño apartamento a una hermosa instalación de cuidado privado con jardines serenos y los mejores especialistas neurológicos del país. Aunque los tratamientos avanzados no podían revertir el daño a la memoria de su madre, ralentizaban su progresión. Y su calidad de vida mejoró inmensurablemente. En sus momentos de lucidez, Elena miraba a Clara Hara, un orgullo profundo y pacífico en sus ojos. «Lo trajiste a casa», susurraba Clara Hara, con la ayuda de un equipo de asesores compasivos. Estableció la Fundación Edward Vance, una organización benéfica dedicada a financiar la educación artística para estudiantes desfavorecidos. Una pasión de su padre que había aprendido a través de sus viejas cartas. Vendió los activos depredadores de Finch Global y reestructuró la corporación Vance original, devolviéndole su enfoque en la innovación ética. Estaba decidida a reconstruir el legado de su padre en algo de lo que él habría estado orgulloso. Una tarde de otoño fresca, visitó a su madre. Se sentó junto a ella en el jardín. El aroma de las rosas en el aire. Sacó la pequeña caja de terciopelo desgastada. Dentro había 2 anillos. Uno era el de su madre. El otro, el que Alistair Finch había llevado durante 4 décadas. Como trofeo, le había sido devuelto por la policía. Era el anillo de su padre. Clara Hara tomó la mano de su madre y deslizó el anillo en su dedo. Luego tomó el anillo de su padre y lo colocó en una cadena, sujetándola alrededor de su propio cuello, junto al que su madre le había dado. Los 2 escudos de grifo. Las 2 llaves rotas, finalmente estaban reunidas. Ya no era solo Clara Hara Evans, la camarera. Era Clara Hara Vance, la hija de Edward y Elena. Había heredado una fortuna, sí. Pero más importante aún, había heredado una verdad que había estado enterrada en la oscuridad. Había luchado por ella, y al hacerlo,
Había encontrado no solo su pasado, sino su propia fuerza, su propio propósito y su propio futuro. La historia estaba finalmente completa. Esta historia nos recuerda que bajo la superficie de nuestras vidas ordinarias hay conexiones extraordinarias esperando a ser descubiertas. Muestra como un pequeño acto de observación, un momento de valentía, puede desentrañar décadas de mentiras y llevar a un poderoso mal ante la justicia. El viaje de Clara Ara no fue solo sobre descubrir un secreto. Fue sobre reclamar una identidad robada, honrar un amor perdido y probar que la verdad, sin importar cuánto tiempo haya estado enterrada, siempre luchará por salir a la luz. Su historia es un testimonio del hecho de que no necesitas ser poderoso o rico para cambiar el mundo. Solo necesitas tener el coraje de hablar cuando veas algo que no está bien. Si esta historia de resiliencia, justicia y el vínculo inquebrantable de la familia te conmovió, por favor tómate un momento para darle al botón de me gusta. Compártela con alguien que ame una historia donde el desvalido triunfa. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias